Quiero compartir un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, que está relacionado a los deseos de victoria, ¿no? A la pasión, a los anhelos de victoria, porque a todos nos gusta la victoria. Yo creo que a todos nos gusta ser competitivos, sea que estemos solos, que estemos en equipo, que juegue en nuestro país, la Argentina, siempre que sean de victoria para nuestros amigos, para nuestros hijos, para la iglesia. Somos felices con los testimonios de los hermanos cuando dicen y cuentan que pasaron por situaciones muy difíciles y que Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque las victorias siempre se celebran. Hay abrazos, hay risas, hay llantos, hay momentos realmente maravillosos, se hacen fiestas. Cuando gana Argentina van todas las personas a la plaza, hacen fiestas, ¿no es cierto? Hay un gran disfrute en las victorias. A todos nos gusta, pero la verdad de la vida es que no siempre se puede lograr la victoria. La realidad de la vida no siempre es así. La vida es una mezcla de victorias y derrotas, una mezcla de luchas, de agonías y también de victoria. Pero no tengo duda que las victorias que más se disfrutan son las victorias inesperadas, cuando están contra todo pronóstico, cuando vamos de menor a mayor, cuando nadie da una moneda por nosotros, cuando parece que no tenemos ninguna posibilidad de victoria. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces tenemos problemas que son demasiado grandes para nosotros, ¿verdad? O sea, hoy quizás usted tiene un problema, hoy está pasando por un problema que para usted es insuperable, no tiene forma de salir adelante. O sea, no solo usted no es el favorito, sino que no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Vieron esos tiempos cuando nadie te contesta el teléfono porque sabes que vas a pedir un favor, cuando te acusan falsamente, cuando te difaman injustamente, cuando tu negocio va de mal en peor, cuando hay crisis en el matrimonio, cuando los hijos no están por el camino correcto, cuando estamos sin trabajos, endeudados? Y muchas veces reflexionamos y sacamos la conclusión que últimamente son más las derrotas que la victoria, como que el horizonte no tiene buena cara, que digamos. Y si esta es la realidad que a usted le toca vivir en este tiempo, estos textos bíblicos son para usted. Mire qué interesante. Segunda Reyes, capítulo 6, del 8 al 15, dice, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 15, vamos a leer. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, Señor mío, qué haremos!
¿Qué haremos? Vemos dos hombres superados numéricamente, sin ninguna posibilidad ni recursos para enfrentar al enemigo. El rey sirio piensa que hay alguien entre ellos que lo está traicionando. Si fuera hoy, dirán que le pusieron un micrófono oculto y están escuchando todas las estrategias militares que él habla en lo más secreto con sus generales, y se entera el profeta y se entera el rey de Israel. Entonces, ¿qué hace? Manda todo un ejército para un solo hombre. Rodean la ciudad y de noche. Típico de las estrategias del enemigo, ¿no? Porque así es el enemigo, nunca juega limpio, siempre con alevosía y siempre de noche, siempre de traición. Estás bien de salud y de repente unos análisis, ¡buah!, te sale un diagnóstico contrario. Lo que menos pensaba surge de un momento a otro. De repente están bien en tus finanzas y sale una deuda atrasada, chocas el auto, se te rompe la ladera. Siempre pasa algo que quiere cambiar, desestabilizar la paz que Dios nos está dando. Y así va pasando. ¿Por qué? Porque podemos estar bien de salud y surge la enfermedad, y podemos estar bien en la familia y de repente empiezan las crisis, las discusiones, los hijos están bien encaminados y empiezan con las malas amistades y se desvían al consumo de sustancias. Un amigo comete una deslealtad y así sorpresivamente el enemigo nos ataca. No es justo, y claro que no es justo, tenemos razón, pero así es el enemigo, ¿verdad? No le podemos decir que él sea solidario con nosotros. Pero en el pasaje que me quiero detener un momento es en la última frase del versículo 15, porque dice: el criado miró y vio que estaban rodeados. Entonces saca una conclusión. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, saca la conclusión lógica. Miles de soldados, carros de caballo. Esta situación es imposible. Estamos en un callejón sin salida. Estamos fritos. Estamos en el horno, eso quiere decir, ¿verdad? Y así nos pasa muchas veces a nosotros, porque vemos nuestra realidad y sacamos la misma conclusión. Estamos perdidos, estamos sin escapatoria. Nunca voy a terminar de pagar mis deudas. Ya veo que no puedo superar y recuperarme de esta enfermedad. Bueno, ya no aguanto más. Mi matrimonio parece que no tiene solución. Mis hijos están perdidos, ya no sé a dónde ir para pedir ayuda, ya no sé qué hacer para conseguir trabajo. La batalla parece perdida, el enemigo parece muy superior, y ahí viene esa pregunta que en 64 años me la habré hecho 10.000 veces, esa pregunta que estoy seguro que usted se la habrá hecho tantas veces. ¿Y ahora qué haremos? ¿Y ahora cuál es la salida? ¿Y ahora qué hago? Preguntas que todos nos hacemos. Le decía a lo largo de mi vida, porque yo les conté mis testimonios y tantos años de tratamiento, terminaba uno, empezaba otro, terminaba otro, seguía otro y seguían las recaídas y recaídas. ¿Y qué hago? Ya está, no quiero más. Hasta ese glorioso día que acepté a Jesucristo, hasta ese día que cambió mi vida, ese día que logré la libertad. Pero no es fácil. Todos los que estamos acá sabemos que la vida del creyente no es fácil, que es una lucha constante, que el espíritu está dispuesto, que la carne es débil, que muchas veces queremos y tenemos la intención y los mejores deseos y las pasiones y los anhelos, pero cuando llega el momento de tener que superar nosotros el momento, ahí es cuando se nos queman todos los libros. Para aconsejar es muy fácil, para predicar también cuando estamos en la voluntad y en el propósito de Dios, para dar palabras de aliento, para contener, de repente no nos cuesta mucho, pero cuando nosotros estamos pasando una situación de crisis, cuando nosotros estamos sintiendo en lo profundo de nuestra alma cuál es la mejor salida, hay un solo camino,
la presencia de Dios. Hay un solo camino, el lugar santísimo, donde vamos a encontrar respuesta del Señor. Porque si no, la vida cristiana es continuamente, es afirmarnos y el enemigo empujándote para que caigas. Hay que estar muy firmes, hay que andar como dice Gálatas 5:16, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque yo recuerdo en esos años cuando quería afirmarme en la palabra de Dios, me estaba congregando, todavía no tenía dónde vivir, seguía viviendo en la calle y tenías esos días de tentaciones terribles, esos días que parece que se venía el infierno y un día estaba desesperado, estaba con abstinencia, me acuerdo y no lo cuento para enorgullecerme, sino con tristeza, porque en el dolor de la desesperación de ese momento digo, más si yo me voy y me pongo a tomar de nuevo y me drogo y dejo todo. Y no de casualidad justo paso por una santería ahí en la calle San Martín y me puse a pedirle ahí una imagen diabólica y le digo, quiero alcohol, quiero droga, quiero dejar todo. Y sentí en mi corazón que tenía que renunciar a Cristo, que tenía que alejarme de la iglesia, largar todo. Dije, sí, yo renuncio a la iglesia, renuncio a Cristo. Me fui a las 2 cuadras, un conocido me dio dinero, compré una caja de vino, me fui a la Plaza 9 de Julio, me senté, me puse a tomar ahí con una cajita, levanto la mirada así, no me podía escapar, no podía correr. Sarita Anderson venía caminando. Eduardo, ¿estás tomando? Sí, volví a tomar. ¿Pero cómo? Vamos a la iglesia. Hoy es reunión de oración. No, qué oración, ni oración, le digo. Ya no soy más cristiano. Renuncié a Cristo. Y me dice, ay, Eduardito, si tu hijito viene y te da un revólver y te dice, papá, matame, ¿vos qué haces? Y no, ¿y cómo voy a matar a mi hijo? ¿Y vos te crees que Dios te va a entregar? Vos sos de Él. Él ya te compró. Vos sos de Él. Anda a la iglesia. Dale, allá nos vemos. Me pegó una retada, ¿no? Sí, no me dio, ¿no? Y con una autoridad me dijo que, digo, me conviene, me parece, ir a la iglesia. Y soy lo impactante, hermano, que entro a la iglesia y el pastor José está abriendo la Biblia, pone su mirada y lee Isaías 43:1. Dice, yo voy caminando y el pastor dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Bah! No saben lo que fue, hermano. Cómo me estremecí, cómo me largué a llorar como una criatura. No podía creer, digo, no puede ser tanto. Claro, yo era nuevo, digo, no puede ser que Dios esté en todo. No puede ser que me quiera a pesar de todo. Yo lo rechazo y Él me dice que soy de Él. O sea, es maravilloso tener este Dios que nos perdona aún nuestras peores porquerías. Él nos da nuevas oportunidades. Por eso le decía que no es fácil la vida cristiana, pero tenemos un Dios tremendamente maravilloso y misericordioso. Salmo 103, verso 17 dice que las misericordias de Jehová son desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos. Todos los días de nuestras vidas se renueva, todos los días, porque grande es su fidelidad. Qué maravilloso poder tener un Dios así. Y así fue pasando mi vida, arrepentimiento, dolor, volver al Señor, restauración, restitución. Cuando estoy bien, después el cáncer, hace unos años atrás, cáncer invasivo de laringe, 6 meses de vida. Fui con uno de mis hijos y le digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? La pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Y ahora? Y bueno, ya está, le digo. Viví tanto, voy a estar mejor allá que acá, le digo. No, pero queremos que esté acá. Bueno, hice el tratamiento en 6 meses, el Señor me curó.
¿no? Fue impresionante cómo el Señor me restauró, me sanó completamente. Hice el tratamiento y en 6 meses salió que estoy libre, y ustedes lo pueden ver porque estoy hablando, predicando, ¿no? Me iban a operar y me iban a limpiar toda la garganta, me iban a sacar las cuerdas vocales, me iban a sacar todo porque estaba todo ya estaba todo tomado. Y bueno, Dios hizo un milagro, hermanos. Por eso es que siempre tenemos que tener la mirada en Él y siempre tener nuestra perspectiva de la lucha espiritual en la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que el criado, cuando dice ¿qué hacemos?, ¿sí?, él tiene el punto de referencia equivocado. Él mira al enemigo en vez de mirar a Dios. Y miramos al enemigo y parece tan grande que es invencible. Parece que no hay ninguna posibilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque con la presión de los sentimientos no recordamos la palabra de Dios. Con la presión de la crisis se nos hace una nube en la cabeza y nos olvidamos lo que vivimos proclamando, que nuestro Dios es Jehová Nisi, nuestro estandarte de victoria, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor ante cada necesidad, que Él es Jehová Roy, nuestro pastor y nada nos faltará. Estamos enfermos y no recordamos que Él es Jehová Rafa, nuestro médico divino. No tenemos en cuenta en medio de las crisis que Él es Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Nos dejamos llevar por la desesperación. Y vemos en este pasaje que obvio que Eliseo está en la misma situación que el criado, la misma casa, la misma mañana, pero él ve algo diferente. En 2 de Reyes 6:16, el mismo pasaje que estamos compartiendo, en el verso 16, dice, él le dijo, 6:16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! Me imagino que el criado piensa, uy, lo sabía, parece que al viejo le dio mucho el sol. Ellos son miles y nosotros somos 2, y que no tenga miedo. Estoy por ir a cambiarme los pantalones y me dice que no tenga miedo. O sea, no entiendo, ¿no? La actitud que habrá tenido. Pero lo interesante acá, hermanos, es que Eliseo no niega que el enemigo es real. No niega que el enemigo está ahí. ¿Sí? Él reconoce la presencia del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces fuimos enseñados que si admitimos que nos duele, que estamos enfermos, que estamos en crisis, no tenemos fe, que si admitimos que estamos viviendo momentos difíciles, estamos en pecado, no creemos en el Señor, ¿no es cierto? Estamos en incredulidad y el enemigo está, lo reconozca o no lo reconozca. Por más que yo diga, no está, estoy sano, si estoy enfermo. O sea, Dios no se va a ofender porque le diga, Señor, estoy enfermo. ¿No es cierto? Así lo interpreto yo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque reconocer que tengo un problema significa aceptar que necesito ayuda de Dios. Cuando yo reconozco que solo no puedo, cuando reconozco que estoy en un callejón sin salida, cuando reconozco que no sé qué hacer, estoy reconociendo que necesito ayuda del cielo, que necesito ayuda de Dios. ¿Y cuántos en esta mañana necesitamos ayuda de Dios? ¿Cuánto tenemos que reconocer que sin Él es imposible derrotar todas las adversidades que tenemos cotidianamente? Hermanos, entonces, vemos lo sorprendente que Eliseo está en calma, que Eliseo no tiene temor. Él ve algo diferente. Eliseo ve todo el ejército de Dios. El criado tiene la perspectiva humana de la batalla, Eliseo tiene la perspectiva divina de la batalla. El mismo problema, la misma situación, el mismo momento, pero lo ven con ojos diferentes. Si el criado pudiera ver con los ojos de Eliseo, con los ojos de la fe, todo hubiera cambiado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí, si hubiera visto con los ojos de la fe, se hubiera dado cuenta que no eran los que venían de atrás, que no eran minorías, que no eran los más débiles,
Y esa es la perspectiva que tenemos que tener nosotros de la batalla, que su situación quizás hoy es insostenible, sin esperanza, todo lo ve negativo, pero no puede guiarse con lo que ve con sus ojos naturales. Hermanos, fíjense qué enseñanza nos deja este pasaje, que Eliseo no oró: Señor, mata al enemigo, Señor, manda fuego del cielo, abre la tierra, socorro, Señor, no sé qué hacer. No, en el versículo 17, Segunda de Reyes 6, 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Y la actitud del criado cambió. ¿Por qué? Porque vio el mundo espiritual. Vio lo que está cegado a nuestros ojos naturales, pero sí que podemos tener activados nuestros ojos espirituales para ver lo que el mundo no ve. Eso es la fe. Eso es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no vemos, es la convicción y la seguridad que Dios está con nosotros, que siempre son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Así parezca que estás solo, así que parezca que estás abandonado, así que parezca que no hay ninguna posibilidad de victoria. Mira, hermano, el último capítulo, el último versículo, la última palabra del libro de Ezequiel termina diciendo: Jehová Sama. Jehová Sama, el Dios que siempre está presente, el Dios que siempre está allí, ahí en tu dolor, en tu angustia, en tu tristeza, cuando estás empapando la almohada con tus lágrimas, sola quizás en tu casa, por una traición, por un abandono, por un dolor. Allí el Señor está presente, ahí Él nos está consolando, ahí Él nos está cuidando, ahí nos está abrazando, ahí nos está renovando las fuerzas, ahí Él está siempre, siempre. Esa es la seguridad que tenemos que tener los hijos de Dios. Todo el ejército del cielo está a tu favor. Nunca estamos solos. Tenemos un Dios que está todos los días presente en nuestras vidas. Ahora, tenemos que activar nuestros sentidos espirituales a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarnos, de estar en comunión, de estar en intimidad y por sobre todas las cosas de consagrarnos. Apartarnos para Dios, vivir para Dios. Si consagro este teléfono para la obra de Dios, no lo puedo usar en ninguna otra actividad que no sea la obra de Dios. Si consagro mi vida para servir a Dios, no puedo vivir y hacer otra cosa que no sea servir a Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, negarnos a nosotros mismos para ser buenos discípulos. Por eso, Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un viejo dicho de un político hace muchos años que decía: la única verdad es la realidad. Muchos lo deben saber, ¿no? La única verdad es la realidad. Y uno se pone a pensar racionalmente y dice: che, este tiene razón, parece que es así. Pero saben que no es así. Para los creyentes, para los hijos de Dios, la única verdad no es la realidad. ¿Por qué? Porque tu realidad no es la verdad espiritual de Dios. Tu realidad es que quizás hoy estás sin trabajo, quizás hoy estás enfermo, quizás tus hijos están perdidos, pero la verdad de Dios es que tu matrimonio está restaurado, es que estás bendecido, es que pagaste las deudas, es que has podido progresar, prosperar, afirmarte, tu ministerio pudo verdaderamente crecer y ser bendecido. Esa es la verdad espiritual de Dios para nuestras vidas, no lo que el mundo nos muestra, no que el ambiente nos muestra, no lo que el enemigo pone en nuestra mente a través de sus dardos, hermanos. Por eso es que a veces la derrota parece inminente, pero recuerda, hermano, siempre, siempre son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Siempre, siempre. Y llegamos a esta parte del pasaje y estaba estudiando y digo, bueno, ya está.
El criado vio el ejército de Dios, el enemigo vio el ejército de Dios, huyeron todos, se comieron un asado y se terminó. Pero no es lo que pasó. Lees un versículo más y dice en el verso 18, Segunda de Reyes 6:18, dice: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. ¡Wow! ¿Qué pasó después de esa victoria? El enemigo volvió a descender. Es cuando decimos, pero no entiendo, al final soy fiel a Dios, estoy en oración, me estoy congregando, pongo a Dios primero. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos problemas? ¿Por qué estas dificultades? ¿Por qué estas crisis? ¿Por qué? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Saben qué pasa, hermano? Que aún con Dios de nuestro lado, igual el enemigo nos va a atacar. Por más que Cristo esté en la barca de nuestro corazón, igual va a venir la tempestad. Por más que edifiquemos sobre la roca y estemos firmes sobre Cristo, igual van a venir los vientos y los ríos y las crisis, pero vamos a estar firmes porque es Cristo el que nos sostiene cuando dependemos de Él. Cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando a pesar de todas las tormentas de la vida, sabemos en quién confiamos y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el enemigo descendió, pero una vez más, el enemigo piensa que todavía tiene una oportunidad para nosotros, pero el enemigo sabe que cuando te ataca a vos, ataca a todo el ejército de Dios. Que cuando te ataca a vos, está atacando a la iglesia, porque siempre son los que están con nosotros, mucho más de los que están con ellos. Y para redondear, y no dejarlo a medias, verso 18 al 23, Segunda de Reyes 6, del 18 al 23. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel lo hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron armas armadas de Siria a la tierra de Israel. El rey de Israel los quería matar. Eliseo, en lugar de muerte, quería hacer un asado y compartir con todos los enemigos. Pero lo que es impactante, hermano, es la última frase del versículo 23, donde dice: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más. ¿Qué quiere decir esto? Que tu batalla no es eterna, hermanos, que tu batalla no es para siempre, que vas a salir de la crisis, vas a salir de las deudas, vas a recibir sanidad, tu familia va a ser restaurada, Dios va a obrar, vas a conseguir trabajo, tu negocio va a mejorar, tu ministerio va a prosperar, va a ser bendecido. Tu batalla no es eterna. Dios nos da la victoria. Vamos a pasar por crisis, dificultades. Así es la vida. Pablo lo dijo: estoy preparado para todo, para tener abundancia, para pasar necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la seguridad que tenemos, hermanos. Entonces la pregunta que nos hacemos muchas veces es: ¿por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué pasar por tantas batallas? ¿Por qué? Porque en el campo de batalla se prueba nuestra fe.
Ahí se ve realmente nuestra relación con Dios. El campo de batalla nos lleva a la victoria. No hay victoria si no hay batalla, hermanos. No existe la alegría, el éxtasis de la victoria sin la agonía de la lucha, de la batalla. David fue conocido porque hubo un Goliat, hermano, no hay otra. Todo es así la palabra de Dios. Vemos que Daniel fue conocido porque hubo un foso de leones. Sadrach, Mesach y Abednego son conocidos porque hubo un horno de fuego. Noé es conocido porque hubo un diluvio. Pablo porque su barco se hundió. Cristo porque, entre otras cosas, hubo una cruz. Somos conocidos por los enemigos que derrotamos. Somos conocidos cuando el mundo ve el respaldo que tenemos de parte de Dios. Por eso es que no hay sanidad si antes no hubo enfermedad. No hay libertad si antes no hubo esclavitud. No hay victoria si no hay batalla. Hay que luchar. Hay que luchar, porque Él, Señor, es el que nos da siempre la victoria. ¿Por qué? Porque todo el cielo está a nuestro favor. No estamos solos. Vemos, hermanos, que Eliseo consigue una victoria imposible contra un enemigo imposible, bajo circunstancias imposibles, porque tenía el mismo Dios que tenemos nosotros, que hace lo imposible por sus hijos. Lo imposible para bendecirnos, lo imposible para cuidarnos, para protegernos y darnos de su amor. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Porque es tremendo muchas veces, y tú lo sabes, las luchas que debemos pasar, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, parece que la derrota es inminente? ¿Cuántas veces miramos alrededor y ya no hay a dónde recurrir? Parece que se terminaron las oportunidades, parece que el callejón es sin salida y ya no hay posibilidad de nada. Dios mío, pero qué bueno que eres tú, Padre, porque tú para tus hijos siempre abres caminos en el desierto y sendas en las soledades. Qué bueno que eres, Señor, porque tú nos afirmas a través de tu palabra, Señor, que tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están atribulados, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío, porque son más los que están con nosotros, porque estando contigo, Señor, somos mayoría. Cuando tú estás con nosotros, Señor, somos mayoría. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Dios, traiga fortaleza a nuestros corazones para enfrentar la adversidad y las luchas que podemos estar viviendo, Señor. Que podamos tener esa convicción, esa seguridad, esa garantía, Dios mío, de que tú estás con nosotros, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar, que esa es la herencia de los santos, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a la congregación, bendice a cada persona que está escuchando, Señor. Padre, que tu obra maravillosa de paz, de liberación y de bendición sea para todas las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.